El Kiosco. Qué bonita voz anuncia El Kiosco de esta mañanera 360. Nuestra compañera, Alma ¿quién Sofía. es? Alma Sofía. Sí. Ah, muy bien. Muy bonita voz. Muy bonita voz. Y bueno, pues esto de García Luna, la Policía Federal, su actuación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjate que estaba revisando la fecha. 25 de junio de 2012 hubo una balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero esto 2012, es un evento muy importante. O sea, gobernaba Felipe Calderón, al mando de la seguridad García Luna. Pero bajó un cargamento de cocaína y lo que sucedió es que entre federales no se pusieron de acuerdo para el reparto del botín. De acuerdo a diversas crónicas de esa fecha, bueno, pues destacar que algunos oficiales de la Policía Federal incluso se reunieron en un restaurante dentro del aeropuerto y no llegaron a un acuerdo sobre ese reparto del botín, a tal grado que se desató la balacera entre federales. O sea, se mataron entre ellos, acabaron con la vida de 3, otros huyeron. O sea, y ese es un ejemplo clarísimo de cómo operaba la Policía Federal, cómo estaba metida hasta el fondo, ¿no? Hasta la cocina, en esta colusión con el crimen organizado. Y esto lo decimos porque algunos señalan, ay, señálame las pruebas de los dichos de los narcos, dime cómo es que se puede comprobar todo lo que dice el Grande o lo que dijo el Lobo respecto a García Luna, que seguramente es una finísima persona. Bueno, vamos uniendo también los eventos reales. Si se mataban entre ellos era porque estaban metidísimos en el reparto del botín y no actuaban solos. Sí, no, además de que hay que decir que ya, o sea, si uno está uniendo las piezas, dentro de las piezas, pues también están otros testimonios de policías de allá, de agentes de la DEA. El de ayer fue un ex policía que formaba parte de la corporación de Genaro García Luna ahí en el aeropuerto y habla de pues cómo funcionaba toda la operación interna. Entonces, pues sí, es una forma muy facilona de pronto de decir, pues es que ellos siempre dicen mentiras, al fin y al cabo son delincuentes, ¿no? Pues lo que vemos es que la red delincuencial es mucho más amplia, incluye, desde luego, autoridades y se va haciendo cada vez más claro, pero para ya no entrar en más detalles, que creo que la nota que hoy presentan en la conferencia matutina está muy bien trazada en cuanto a lo que fueron los testimonios del día de ayer y que nos dejan ver, pues vamos a verla. El día de ayer, 31 de enero, concluyó la quinta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En esta ocasión, el primer testigo fue Adrián Ibáñez, agente de inteligencia de la DEA. Interrogado por la fiscal Erin Reed, Ibáñez narró que en 2007, mientras trabajaba en México como agente de la DEA, recibió el aviso de un cargamento de 23 toneladas de cocaína que llegaría al puerto de Manzanillo, en Colima, y compartió esta información sensible con la Policía Federal. Durante el decomiso, en el que participaron la Marina y agentes del puerto, se descubrieron exactamente 23.5 toneladas de cocaína que fueron posteriormente quemadas por la Marina. Ibáñez afirmó que este cargamento ha sido el más grande de la historia. Mediante este testimonio, la Fiscalía buscó corroborar las declaraciones que el Lobo Valencia emitió sobre este decomiso durante la audiencia anterior. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb preguntó a Ibáñez si había compartido la información con alguna otra agencia además de la Policía Federal y si la DEA había participado en el decomiso. El testigo respondió que únicamente había informado del cargamento a la Policía Federal y que la participación de la DEA había sido solamente la de compartir información, dejando que la Marina, con presencia de agentes de la AFI, realizara el decomiso. El siguiente testigo fue Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal del aeropuerto de la Ciudad de México. Interrogado por la fiscal Marie Diouf, Arellano describió las irregularidades que vio en el aeropuerto de la Ciudad de México entre 2007 y 2010. Declaró que 1 o 2 veces por semana recibían una orden vía radio en las que les decían todos en 35 hasta 45, lo que significaba que debían dejar de inspeccionar el equipaje que llegaba al aeropuerto hasta nueva orden y estar pendientes. Arellano afirmó que entre sus compañeros había un grupo de unos 20 elementos que era conocido como el Grupo Especial. Este grupo, que gozaba de privilegios como llegar tarde o faltar al trabajo, se retiraba de la vigilancia cuando se recibía la orden y regresaba 1 o 2 horas después. Entre ellos se encontraba el comandante Israel Espinosa, los
oficiales José Luis Martínez y Mario Nieto y el comandante Bailón. El testigo agregó que durante la hora de comida estas personas hablaban sin ninguna discreción y decían que la maleta había pasado sin problema. Arellano relató las visitas de los jefes de varios aeropuertos como Tijuana, Toluca, Guadalajara y Cancún, en ocasiones con maletines, a la oficina de Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de aeropuertos. El testigo narró que en una ocasión el jefe del aeropuerto de Toluca tropezó con otro compañero y al abrirse su maletín cayeron al piso paquetes de dólares. Mencionó que los miembros del grupo especial a veces comentaban que los jefes estaban contentos porque recibían su parte, refiriéndose a García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor César de Castro cuestionó al testigo sobre las visitas que tuvo de parte de la Fiscalía para prepararse para este juicio y preguntó a Arellano si sentía celos, rencor o envidia hacia García Luna y Cárdenas Palomino por ser personas muy jóvenes para ostentar sus cargos y no haber sido formados por una institución policial como el testigo, insinuando que estos son los motivos de Arellano para declarar en este juicio. El siguiente testigo fue Israel Ávila, testigo protegido que fungió como contador de los hermanos Pineda Villa. Interrogado por la fiscal Erin Reed, el testigo narró que en 2005 él era un agente de bienes raíces en el estado de Morelos y que entre sus clientes se encontraban los hermanos Mario y Alberto Pineda, quienes se identificaban como agentes de la AFI. Afirmó que en 2006 rentó una casa a los hermanos Pineda que le fue decomisada, pues se cometió un asesinato en su interior. Al reunirse con ellos para hablar de este asunto, los hermanos le revelaron que eran miembros del cártel de Sinaloa y afirmaron que no trabajaban para Genaro García Luna, sino que él trabajaba para ellos. El testigo aseguró haber visto en este libro los apodos con los que el cártel de Sinaloa identificaba a Genaro García Luna, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ávila confirmó algunas de las declaraciones emitidas por El Grande en una audiencia previa, particularmente el secuestro de García Luna orquestado por Arturo Beltrán y el arresto del rey Zambada realizado por el mismo Grande disfrazado de agente federal. Agregó que en dicha detención el gobierno quería cambiar a Zambada, por lo que Arturo Beltrán ordenó a Ávila que le hablara a un periodista cuyo nombre no quiso mencionar para que difundiera lo que estaba pasando y las autoridades no lo pudieran cambiar. Finalmente, el testigo declaró que fue arrestado en Texas en 2012 y que ha cumplido 10 años de una sentencia de 15. Afirmó que espera recibir un beneficio por este juicio, pero señaló que había solicitado su traslado a una cárcel en México y se lo habían concedido, pero se retractó para colaborar en este juicio. La defensa empezará su contrainterrogatorio hoy miércoles 1 de febrero. Durante la audiencia, el juez Brian Coogan reconvino de nuevo a la fiscalía, indicando que no deben hacer más preguntas sobre los lujos de los narcotraficantes o sobre la ropa que vestían, pues estos datos son irrelevantes. Al final de la audiencia, el juez también pidió al dibujante de la corte borrar el rostro del testigo Israel Ávila en el dibujo que estaba haciendo, pues su identidad está protegida. Ay, qué importante que pusimos esto, porque así de detallado no lo van a ver en los medios comerciales, en la radio y la televisión. Están hablando de otras cosas, están hablando de lo espantoso que es el Tren Maya, por ejemplo, según ellos. Pero esta expresión que se recupera en la nota y que además la trae La Jornada es muy importante. Dice, García Luna trabajaba para el narco y no el narco para él. Me parece que hasta es penoso, ¿no? Entrar a un debate en ese sentido de si García Luna trabajaba para el narco o el narco trabajaba para García Luna. O sea, al final del día, pues se fusionaron. No, Hubo una pues eran fusión. socios. Eran socios, amigos, compañeros, y a veces se enojaban, y a veces, oye, estás cobrando muy caro, ya esto es extorsión, amigo, y luego lo levantaban para ponerlo en cintura. O sea, es penoso lo que sucedía con Genaro García Luna. Sí, ahí es ¿no? lo de menos frente a la dimensión en la que estamos viendo que todo esto operaba como una red muy bien establecida, una sociedad. Bueno, veíamos que hasta se disfrazaban los narcos de agentes de la AFI para detener a sus rivales, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y además, que no es solamente, de nuevo, ¿no? No es solamente la figura de Genaro García Luna y cómo lo van señalando, sino van apareciendo también elementos, otras autoridades que forman parte de este andamiaje de seguridad, como por ejemplo quien en ese momento era el director de aeropuertos, Óscar Moreno, ahorita me acuerdo de su nombre, por aquí lo tengo, Villatoro, que pues trabajaba ahí en el aeropuerto, era de la red de aeropuertos, pero también fue de los centros de readaptación social, ¿no? De la administración de centros de readaptación social. Ya sabemos qué problemitas
luego tuvieron también estos centros, la forma en que fueron privatizadas y todo. Y luego, en algún momento, ya en esta administración, estaba como parte de las oficinas del SAT, de aduanas, fue destituido cuando se descubre todo este tema de que era un colaborador justamente muy cercano a Genaro García Luna. Cuando se destapa todo lo de la detención, lo destituyen, y hay que recordar que se empieza a detonar todo un proceso en donde aduanas, aeropuertos, puertos marítimos empiezan a pasar a manos de Sedena y de Marina, justamente porque esto era una pachanga. O sea, Sí, lo que sí, estamos viendo. Sí, bueno, es la que Policía Federal. era el centro de operaciones. Sin duda. O sea, bajo resguardo de la Policía Federal, los aeropuertos era como la iglesia en manos de Lutero. Y en este caso, pues sí, hasta tienen una clave para hacerse de la vista gorda. O sea, el congelados. Cuando digamos el 3425 diagonal 33, ahí sí todo mundo lo que esté haciendo, pues ahí congelado, no vio nada, no supo nada y no pregunta nada. O sea, claramente había una forma sistemática de estar metidísimos en el trasiego de la droga, de la cabeza hacia abajo, ¿no? Había una serie de instrucciones y, en efecto, ante esta porquería, como se corrompió todo, dijo el presidente López Obrador, que la Guardia Nacional esté en los aeropuertos, que la Marina también intervenga, y algunos dicen, eso es militarización, eso es gravísimo. ¡Ay, qué grave, señor López! Y por eso vamos a ir el 26 de febrero, entre otras cosas, a decir, mi voto no se toca. La Policía Federal no se toca, García Luna no se toca. A ver, Gabriel Cuadri, y eso no es broma, el diputado del PAN dice que si regresan debe continuar la Policía Federal como la que conocimos con García Luna, que ese es el modelo, que no la militarización. O sea, pero si vemos que en el fondo utilizar a los militares es combatir a la corrupción, ¿por qué no vamos a estar a favor de eso? Los militares no están atacando a los civiles en los aeropuertos, ni los marinos. Están vigilando precisamente que los corruptos no hagan lo que siempre han hecho, ¿no? Así es, y reportan semanalmente los resultados de todos los operativos que se dan en todos los distintos lugares en donde y digamos, escenarios en donde están operando. Tanto es así que ha aumentado de una manera significativa la recaudación por temas que tienen que ver con decomisos y por el trabajo ahí en las aduanas. Cierto, y por cierto. eso lo que un poco el presidente se detiene en este hecho para decir, pues es que estos reclamos frente a esto que estamos viendo, pues son una gran simulación. Y no solo eso, ahorita vamos a ver un poco más, porque incluso las calificaciones del propio aeropuerto en ese escenario y ahora, bueno, pues uno sí se pregunta cuáles son los criterios, ¿no? Vamos a ver parte de lo que recuperó justamente la atención que pone en estos testimonios sobre la forma en que operaba el aeropuerto y luego el tema justamente de cómo se está calificando ayer y hoy. Esto de los aeropuertos es clarísimo. Tenían una clave, dice, 3540, 3545, y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal, que tanto defienden los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional, que no quieren que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Resulta que hay una organización internacional que funciona básicamente en Estados Unidos y es la que califica sobre la calidad, seguridad de los aeropuertos, cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hubo hasta una balacera ahí en el aeropuerto. Bueno, en ese tiempo el aeropuerto de la ciudad tenía categoría 1. Ayer un simpatizante del conservadurismo decía, llevamos 1 año y medio sin lograr la categoría 1 porque nos degradaron. Esta misma empresa que califica es como la OEA, como muchas otras. Dice Felipe Calderón lo resolvió en 40 días y todo el tiempo era categoría 1. O sea,
de calidad. Todo esto lo digo como para que no estemos creyendo que son infalibles, ¿no?, estas organizaciones. Mucha falsedad. Esto pasa. Teníamos medalla de oro, ese aeropuerto estaba rechinando de limpio, de acuerdo a esta asociación internacional. Ahí sí teníamos la máxima categoría, mientras había tráfico de drogas. Entonces sí hay mucha simulación y a algunos les molesta esta crítica que hace el presidente. Y tiene mucha razón, porque no solo la simulación se ha dado en México, en estas instituciones del régimen neoliberal, sino también proviene de escenarios internacionales.